Amada iglesia, son todos ustedes bendecidos en Cristo. Qué alegría verles y poder compartir la gracia del Señor que nos vincula en un mismo cuerpo y en un mismo Señor, un mismo Padre Celestial. Amén. Así como decía nuestro querido apóstol Yacer hace unos años ya de nuestra relación, y a partir de ahí hemos visto un buen fruto. Esto se ha extendido a nuestras familias y a nuestras congregaciones, y para mí es un honor estar hoy con ustedes y ser instrumento del Señor para su edificación. Bien, quiero bendecir a todos los que nos ven y así compartir la palabra de Dios, que de seguro va a edificar sus vidas, sus familias y todo lo demás. Reciban un abrazo de nuestra casa de fe, Venga a su Reino, donde estamos sirviendo como pastor a nuestro Señor. Quiero de inmediato ir a la palabra del Señor para aprovechar el tiempo y así compartir lo que considero un mensaje de Dios para ustedes. La palabra que vamos a leer se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Bien, declara allí la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. Amén, amén. Esta declaración es una de esas que en la Biblia me ayuda a ver de manera completa, aunque comprimida, lo que es el proceso de la salvación. Y yo sé que todos los que estamos acá, que hemos creído en el Señor, estamos conectados a lo que es la salvación. Esta nos expresa el amor de Dios, nos expresa la gracia de Dios y su eterno propósito. Pero esta salvación ha sido muy mal entendida por muchos de sus participantes y beneficiarios, por lo cual, si una tarea nosotros tenemos como pastores, como maestros y predicadores, es llevar los hijos de Dios a una comprensión de lo que es la salvación. De no ser así, entonces ciertamente hubiéramos sido rescatados de haber estado perdidos en el mundo, pero entonces ahora, al no entender lo que está pasando, estaríamos perdidos en el camino. Entonces hay gente que ya no está perdida en el pecado, pero sigue perdida en el camino de la salvación por un asunto de entendimiento. Así que debemos crecer en esta comprensión y así participar de manera madura y fructífera de la vida que esto implica. La palabra que hemos leído encierra algunas declaraciones que nos ayudan a comprender este proceso de la salvación. Lo primero implica una realidad presente que creemos que ya pasó, que está presente en todos los que estamos en Cristo. Por eso declara: ahora somos hijos de Dios. Y esa es una realidad presente, la cual nosotros debemos asimilar y asumir. Es lo que somos por el hecho de estar en Cristo. Esto implica la obra que se efectuó, que implicó la justificación, que fue la representación del justo Hijo de Dios ante Él mismo para saldar la deuda que habíamos contraído por causa del pecado en Adán. Y eso nos hizo pecadores y a la vez condenados eternamente. Y es ahí, en la obra de la gracia de la cruz, que nosotros somos justificados delante de Dios. Pero una vez justificados, somos también reconciliados. Ya no somos enemigos, sino que ahora somos cercanos, somos sus hijos. Pero también, sumado a la reconciliación, está la adopción. Ya nosotros no somos huérfanos según nos dejó Adán, sino que ahora volvemos a ser
hijos de Dios, no por medio de Adán, sino por medio de Cristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios lo plantea de la siguiente manera: a todos los que han creído, a todos los que han recibido al Hijo de Dios, se les ha dado derecho y potestad de ser sus hijos. Esto implica creer en el Hijo para por medio del Hijo ser hijos de Dios. Amén. Por eso nosotros leemos en una de las declaraciones de salvación más conocidas y yo diría más poderosas de toda la Biblia, como lo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una declaración que se hace ahí sobre el Hijo de Dios, y es unigénito, dando a entender que en la eternidad, en un momento, Cristo fue el único Hijo de Dios existente. Sin embargo, cuando miramos la declaración de Romanos 8:29, Cristo pasa de ser el unigénito para convertirse en el primogénito. Y dice la Biblia que Él es el primogénito de Dios entre muchos hermanos, y eso nos habla de una familia, muchos hermanos. Es la familia de Dios. Somos los hijos de Dios, hermanos de un mismo Padre celestial. Todo esto implica la obra de la salvación. Para muchos, la salvación se limita al evento de la conversión. El día que por algún medio, algún sueño, alguna prédica, alguna actividad de la iglesia, algún evangelismo, nosotros fuimos persuadidos por el Espíritu y confesamos a Jesús. Y dijimos: yo creo en Jesús, nos arrepentimos. Algunos dejamos la salvación ahí, creyendo que ya todo terminó. Algunos añaden algo más, a que es un futuro que tiene que pasar y tiene que ver con un lugar, tiene que ver con algo. Y aunque todo esto está dentro de la realidad, no es la realidad completa. La salvación ciertamente implica la conversión, pero esta es un proceso. Ese proceso tiene que llevar a cabo un recorrido, y la Biblia implica que tiene un tiempo pasado, tiene un tiempo presente y tiene un tiempo futuro. Romanos 6:22 lo declara de esta manera. Dice: habiendo sido, eso es pasado, habiendo sido libertados del pecado, ahora, eso es presente, debemos tener como fruto la santificación, y como fin, eso es futuro, la salvación, o en otras palabras, la vida eterna. ¿Qué estamos mirando ahí? Estamos mirando el recorrido del proceso de la salvación en el tiempo. Primero, somos libertados del pecado en la redención. Somos quitados de una posición de condenación y ahora puestos en una posición de perdón y de salvación. Pero luego habla que el presente de los salvados, de los creyentes, es una fructividad de santidad. Debemos expresarla progresiva y constantemente en nuestras vidas. ¿Y cuál es el fin? Que es entonces nuestra esperanza, es la vida eterna. Le llamamos también la plenitud de la salvación, la glorificación de los hijos de Dios. Todo esto debe ser comprendido para que nosotros tengamos una participación consciente de lo que ciertamente ha pasado, está pasando y va a pasar en nosotros. Así no estaríamos solamente limitados a una experiencia congregacional o a una experiencia espiritual, como muchos limitan la salvación, dividiéndola incluso en dos tipos de vida: una vida cristiana y una vida secular. Y lo cierto es que en el momento que usted cree en Jesús, no es que a usted se le da como una profesión o una vocación en la que usted vivirá de aquí en adelante y se compartirá entre la vida cristiana y quien usted es. No, la fe implica morir a lo que yo soy, morir a mi vieja vida para renacer en una nueva. Eso es salvación, vida y vida en abundancia. Esa es la gracia, es la vida de Dios impartida por medio de su Hijo. Esto ocurrió desde el principio, solo que fue interrumpido por causa del pecado. Si algo nosotros vemos en la creación, es a Dios como una fuente de vida impartiendo vida.
impartiendo vida a todo lo que creaba. Pero entonces el pecado, como nos desconecta de nuestra fuente, nos deja en un estado de muerte. Usted tiene que saber este principio: todo lo que se separa de su fuente muere, porque todo lo que la fuente produce, ella misma lo sustenta. Se lo voy a repetir: todo lo que se separa de su fuente muere, porque todo lo que una fuente produce, ella misma lo sustenta. Y nuestra fuente es Dios. Nuestra parte visible, que es el cuerpo, tiene como fuente el suelo. Por eso usted separa el cuerpo del suelo y se muere. Y cuando digo separar el cuerpo del suelo, es negarse a los alimentos que el suelo le provee y a los recursos que el suelo le provee a su cuerpo, porque todo lo que su cuerpo necesita está en el suelo. Todas las propiedades, el sustento, los minerales, todo lo que usted se pueda imaginar que su cuerpo necesita, está en el suelo. Por eso el día que usted separa el cuerpo del suelo, se muere, porque esa es su fuente. Ahora, nuestro ser espiritual, que es nuestra esencia, vino del suelo y sopló Dios aliento de vida. En otras palabras, compartió su esencia, que es vida, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre pasó de existir a vivir, cuando la vida se impartió en él. Entonces el pecado nos separa de nuestra fuente, que es Dios. ¿Y cuál es el resultado? Diga conmigo: muerte. Por eso el pecado trae consigo la muerte, porque nos separa de nuestra fuente. Pero en la cruz, lo que murió en el Edén, en la cruz fue renacido y fuimos ahí reconciliados. Entonces la vida vino hasta nosotros, porque nosotros no podíamos volver a ella. Habíamos perdido el blanco, habíamos perdido el camino, nuestro entendimiento se oscureció. Pero el amor de Dios implica que el ofendido se acercó a sus agresores. El amor de Dios es incomprensible en nuestra limitación humana, porque excede todo entendimiento. Y todo esto implica la realidad presente que trae consigo la salvación. Ya yo soy hijo de Dios. Eso me da un privilegio, pero también me da un compromiso. No solamente es para yo andar diciendo: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y estrujarle eso en la cara a la gente, sino que este privilegio, este beneficio, me compromete con llevar la vida del Hijo de Dios. Y esta vida del Hijo de Dios es el testimonio del Padre en nosotros, porque el Hijo da testimonio del Padre, y es parte del propósito de Dios con sus hijos, que Él sea visto por medio de ellos. Lo mismo se cumple en el orden genético y esa vinculación que hay en la familia entre padres e hijos, pero ocurre en la eternidad y en lo espiritual. Dios se conecta con sus hijos, se expresa con sus hijos, y a esto se le llama representación o imagen. La Biblia dice de Cristo que Él es la imagen visible del Dios invisible. También dice que Él es la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, el Hijo de Dios es la exacta representación del Padre. Si eso es con Cristo, debería ser con todos los que estamos en Cristo. Amén. Lo único es que Cristo vino con esa realidad en esencia. En nosotros no. En nosotros esa realidad se restaura y ahora hay que perfeccionarla. Por eso el texto dice: y aún no somos lo que hemos de ser. Entonces acabamos de ver que la salvación implica una realidad presente, pero que también implica una realidad futura. Y para esto hay que entender cómo se vincula la realidad presente y la realidad futura. La realidad futura habla de la plenitud del proceso. Quiere decir que este proceso inició en la cruz. Inicia en el momento que creemos en el que allí murió y resucitó. Pero este proceso empieza a caminar y tiene que llegar a una plenitud. Esta plenitud es cuando nosotros nos encontremos con Cristo, y esto debemos de creerlo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: estando persuadidos
Y la palabra persuadido es clave porque implica dentro de su significado ser gobernado, ser atrapado por una idea. Pablo estaba diciendo: a mí me atrapó la verdad que Cristo dice de mí. ¿Y cuál era esa verdad? Que el que comenzó, usted ve que es un proceso, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día, y esa palabra es meta, límite, hasta el día de Cristo. Es decir, que mientras Cristo retorna por sus hijos, por su iglesia, el Espíritu nos va perfeccionando, madurando y edificando a imagen de Cristo. La Biblia le llama a esto el hijo maduro. Amén. Le llama a esto el creyente maduro, el varón perfecto, que va creciendo en el conocimiento hasta llegar a la plenitud de la estatura, la medida de Cristo, el varón perfecto. ¿Qué ocurre entonces dentro de esta realidad? Ya somos hijos de Dios. Diga conmigo: soy hijo de Dios. Esa es su realidad presente. Ahora bien, ¿por qué es una realidad presente? Porque Cristo está en nosotros. Y como Él está presente en nosotros, es una realidad presente. Pero ¿por qué también es una realidad presente? Porque la obra de Cristo es perfecta y completa. No está inconclusa. Entonces usted dirá: pastor, pero ¿cómo usted dice que ya yo soy hijo de Dios, pero que aún no soy lo que he de ser? Entonces estoy incompleto. No, la obra de Cristo es perfecta y completa. Y usted y yo lo somos en posición con Él. El punto está ahí en la posición. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Usted se preguntará: pastor, tengo otro dilema. ¿Cómo estoy sentado juntamente con Cristo si yo estoy aquí sentado en congregación cristiana? Si yo estoy junto, pero a mi esposa, a mi hijo, a mi novia, y usted dice que estoy sentado juntamente con Cristo, diga conmigo: representación. La Biblia habla en Romanos capítulo 5 de este principio de representación. Dice: en Adán todos mueren, pero ninguno de nosotros estábamos en el jardín del Edén. No estábamos presencialmente, pero sí estábamos representados. Estábamos representados en el primer hombre, de manera que él tenía calidad paterna. Y todo lo que él hacía traía un efecto sobre los que veníamos por medio de él, que éramos todos nosotros. Todos estábamos contenidos en Adán. Amén. Adán estaba completo en potencial, pero no completo en realización. Adán tenía el potencial para hacer todo lo que Dios dijo que él iba a hacer. Sin embargo, había un mandato sobre él: multiplícate, reprodúcete. En otras palabras, realízate en lo que ya tú eres. Es como que yo le diga a un joven: tú vas a tener 3 hijos, pero aún no los has tenido. Tú lo tienes contenido dentro de ti, pero necesita un proceso. Necesita conocer a su esposa, necesita entrar en una relación con su esposa. Su esposa necesita contraer esos hijos para entonces manifestarlo. Pero yo le digo: ya tú tienes esos hijos dentro. Adán nos tenía a todos nosotros dentro. Entonces cuando Adán peca, todos pecamos. Cuando Adán muere, todos morimos. Y por eso dice: en Adán todos mueren. Entonces esa fue la primera representación y fue para muerte. Pero qué buena noticia. También dice el texto: en Cristo todos somos vivificados. Quiere decir que si Adán nos representó para muerte, Cristo nos representó para vida. Por tanto, el Padre primero nos vio en Adán, nos vio a todos pecadores, pero ahora el Padre nos ve en Cristo, nos ve a todos igual que su Hijo. De manera que como el Hijo de Dios está en posición de honor a la diestra del Padre, todos los que hemos creído en Cristo estamos ahí juntamente con Él. Por eso es una realidad presente. Pero el punto está en traer esa realidad de nuestra posición con Cristo a nuestra existencia ahora en la tierra. Y ahí entra la tarea del Espíritu, que más que darte escalofríos,
Más que darte experiencias espirituales, la tarea del Espíritu es perfeccionarte, es construirte o edificarte a esa realidad que somos en posición con Cristo. Para que tenga una idea, yo sé que algunos de ustedes han visto en algún momento acá en Santiago o en República Dominicana, en Santo Domingo, otro país, han visto la construcción de una torre o de una plaza. Ustedes saben, compran una cuadra, un terreno bien grande. A veces si hay una estructura que estaba ahí primero, si tienen que romperla, la rompen porque no es compatible con el diseño y los planes de la nueva construcción o edificio. Y la gente que empieza a pasar por ahí, empieza a mirar cierto desorden, una excavación, paredes tumbadas, el terreno removido. A veces toman una parte de la calle, pareciera un caos, pero suelen ponerle al lado a la construcción una imagen, una fotografía. Y esa fotografía presenta la conclusión de lo que ahí se está construyendo. De manera que el referente de la construcción es la imagen. Y todo el que mira la construcción comprende lo que se está construyendo al mirar la imagen. Entonces eso le dice a todos los testigos: lo que ahí se está haciendo está en construcción, es en el proyecto, pero todavía no es lo que será. Ahora me entiende. Todavía no es lo que será, pero ya lo es. Todos los que están ahí trabajando están sujetos a un plano, están sujetos a un diseño. Y todo esto apunta a concluir exactamente en la imagen que tiene al lado. Esa imagen es Cristo. Así nos ve el Padre. Hay gente que no entiende, y entre ellos a veces estamos nosotros mismos, y nos maljuzgamos a nosotros mismos porque no nos parecemos a la verdad que la Sagrada Escritura dice de nosotros en Cristo. Todo lo que la palabra dice de nosotros lo dice en Cristo, pero a veces no nos vemos así. Diga conmigo: porque soy un santo en construcción. A mí me están construyendo a imagen del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué debe producir eso en nosotros? Debe producir lo que dice el verso 3 que leímos como base. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Y todo el que tiene esa esperanza. Ahí está el punto. ¿Qué debe producir la comprensión de esta realidad presente y de esta realidad futura, que como un proceso de salvación se está llevando a cabo en todos los que hemos creído en Cristo? ¿Qué debe producirme? Debe producirme esperanza. El tema es que la mayoría tenemos una mala comprensión de lo que es esperanza. Pero deberíamos entender este concepto desde la raíz del idioma de donde se dijo, el griego. Y esta palabra en griego es elpo, elpo. Y esto significa esperar con placer. Oiga, qué distinto a lo que la mayoría interpretamos como esperanza. Porque tenemos a todos los cristianos con esperanza, pero están esperando con sufrimiento, están esperando con duda, con incertidumbre. Y aquí está diciendo que todo el que ha entendido el proceso de la salvación, que es una realidad presente, soy hijo de Dios, y una realidad futura que a mí me están construyendo hasta llevarme a la plenitud de lo que ya soy en posición. Todo el que entiende y cree esto espera con placer a que se cumpla lo que de seguro se va a cumplir. Porque no depende de nuestra fuerza, depende de lo que Pablo dijo. Por eso Pablo no nos titula a nosotros el que comenzó. No dice el que empezó a creer, no, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él, no nosotros, Él la terminará. Entonces eso me da certeza, seguridad de salvación. Y entonces puedo decir, yo estoy seguro de lo que estoy esperando y convencido de lo que no estoy viendo. Eso es fe, según la Biblia. Entonces todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál es el estímulo del creyente? ¿Cuál es la fuerza de los creyentes para cruzar las adversidades?
para cruzar los momentos de dificultad, para cruzar las aflicciones de las que habla la Biblia? ¿Cuál es el motivador? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el impulso de los creyentes? Es la esperanza, es saber, estar persuadidos de que el que comenzó esta obra, Él la terminará. Ahora, esta esperanza no es una espera vaga, no es esperar en vagancia, es una espera productiva. ¿Y cuál es la productividad de la fe? La productividad de la fe va más allá de hacer cosas para el Señor. La productividad de la fe inicia y se centra sobre todo en la obra que Él hace en nosotros, porque ese es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios no es la casa que usted obtiene. El proyecto de Dios no es el edificio que usted pueda construir. El proyecto de Dios es usted. El plano de Dios, el diseño de Dios está dirigido a usted, pero tiene como referente al Hijo de Dios. Amén. Por esta razón, esta esperanza es productiva y delega un compromiso. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él también es puro. Y cuando dice que se purifica a sí mismo, está hablando de la vida santa de los creyentes, de los hijos de Dios. La idea de purificarse a sí mismo no es que usted puede producir santidad, jamás. Esa no es la idea. Se purifica a sí mismo implica el compromiso que yo asumo con la santidad de Dios. Ahora bien, con la santidad tenemos un problema serio y un problema de fe, una mala comprensión, percepción de lo que es la santidad. Y yo soy de los que creo que toda deformación de la fe de los creyentes, toda forma incorrecta de la gente creer en Dios, es producida por la manera incorrecta de enseñar. Por eso el cuidado que hay que tener más hoy que nunca con nuestros púlpitos, con nuestras plataformas de enseñanza, porque la mala enseñanza produce una fe incorrecta. Y esto sí es difícil de corregir, porque lo que la gente asume como fe es su ley de vida. Por tal razón, hemos mal enseñado la santidad. La santidad ha sido enseñada como un conjunto de normas, según el criterio de quienes dirigen. Y la gente entiende que con ese libro de reglas, si la cumple, ya es santo. Y vemos la santidad como algo alcanzable por medio de hacer o dejar de hacer cosas. Y eso no es cierto. Por eso, en vez de lograr tal santidad, hemos caído en hipocresía. Porque como no se logra, por lo menos hay que disimularla. Y por eso entra mucho en el aspecto externo, en la imagen. Hacer cosas que proyecten una imagen de mí, pero aunque por dentro esté en bancarrota, esté en una crisis espiritual. La santidad entonces, ¿qué sería? La Biblia dice, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, pero hay un referente, como Él es puro. En otro lado Pedro dice, sed santo porque yo soy santo. Fíjese que el texto no dice, sed santo porque yo tengo santidad. No, dice, porque yo soy. Y esa palabra, yo soy santo, ¿sabe lo que está diciendo? Que la santidad es la naturaleza de Dios. Dios es santo. La santidad no es un asunto de aprender normas. La santidad es un asunto de naturaleza. Se entiende que todo el que ha nacido de nuevo en Cristo debe tener la naturaleza de Cristo y es santa. Hay una ley sobre la creación. Está en Génesis. Dios dijo, produzca la tierra hierba, plantas que den fruto, fruto que lleven semilla, según su naturaleza. ¿Usted ve ahí la ley? Toda planta debe dar fruto según su naturaleza. Pero eso no solo se queda en las plantas. Por eso Jesús lo usó de figura. El árbol bueno no puede producir frutos malos. Y el árbol malo no puede producir frutos buenos. En otras palabras, cuando dijo malo y bueno, está hablando de la naturaleza. Si la naturaleza de un árbol es mala,
no puede producir frutos buenos. Si la naturaleza de un árbol es buena, no puede producir frutos malos, viceversa. Exactamente, cuando usted va al jardín del Edén, habían dos árboles de mucha atención, dos naturalezas, y de ahí se produce su fruto. Entonces, ¿cómo ocurre la santidad? De manera natural. Automáticamente yo nazco de nuevo, tengo la naturaleza de aquel que me ha dado esa nueva vida, y desde esa naturaleza yo debo expresar la santidad como un fruto. Por eso lo dice Romanos capítulo 6 verso 22: tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces diga conmigo, la santidad es un fruto de una nueva naturaleza. Por tanto, dedicarnos como pastores a forzar la iglesia a ser santa es un asunto desgastante, es estresante, es la guerra de nunca acabar. Y por eso donde quiera que se lidere a la iglesia de esa manera, se termina en frustración, se termina en ruina. Y eso lo estamos viendo por todo el mundo donde ese sistema impera. La santidad no es para forzarla. Los creyentes no necesitan ser manipulados de qué o cuántas cosas deben de hacer. Dios no trae la gente para que los pastores le manipulemos la vida, sino para que les orientemos en la luz de la verdad. Y a medida que ellos crecen en el conocimiento de la verdad, entonces de manera natural presentan la santidad. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él también es puro. Entonces la santidad se convierte en el testimonio de una nueva vida. Los hijos de Dios tienen que ser santos. Y la santidad no es un asunto de actuación. La Biblia también dice que la santidad es integral. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces es integral, porque nosotros somos un ser integral. Si la santidad es integral, toda mi forma de ser, toda mi forma de vida tiene que ser santa. Como Dios es santo en su naturaleza, todo lo que sale de Dios es santo. Su misericordia es santa, su amor es santo, su justicia es santa, su espíritu es santo, su iglesia es santa. Todo porque Él es santo. Porque lo que se es en naturaleza se expresa innegablemente en el fruto. Por esta razón es cuestionable que alguien diga que es hijo de Dios y no sea santo. Pedro dice: sed santo en todo vuestro modo de vivir. Todo. Tus actitudes tienen que ser santas. Tu temperamento tiene que ser santo. Tu carácter, tus sentimientos tienen que ser santificados. Tus emociones tienen que ser santificadas. Tus pensamientos tienen que ser santos. Hello. Tus negocios tienen que ser santos. Tus relaciones tienen que ser santas. Todo lo que sale de ti o se conecta a ti tiene que ser santo. Es más, la Biblia dice que hasta la mujer o el hombre que tiene una pareja no creyente se santifica en el creyente. Porque el pecado no tiene más poder que la santidad. Por eso la santidad no es una respuesta al pecado, aunque esta implica separación del pecado. Pero la santidad no fue un invento que Dios hizo para eliminar el pecado. No, esa es su naturaleza. Somos santos no es por causa del pecado, sino porque Él es santo. Esto implica entonces que la vida cristiana no es un papel que yo estoy representando o jugando. Si esto fuera por actores y actrices, de seguro usted estuviera en Hollywood y no en la iglesia. La vida cristiana es para vivirla, es para comprobarla. Y no hay forma de comprobar sin experiencia. Usted tiene que experimentar la gracia. Usted tiene que experimentar la salvación. Y entonces usted comprueba. Y usted habla no desde lo que ha oído, sino desde lo que ha vivido. Y eso necesitamos. Que el mensaje
que el testimonio de la iglesia tenga autoridad, y únicamente lo tendrá cuando vivamos la fe, cuando vivamos la gracia, cuando vivamos la salvación. Por eso cuando la Biblia habla de salvación, habla de una vida. Esto no es un capítulo, un segmento. Esto no es una aventura, un viaje. Esto es una nueva vida. Y la vida es todo lo que yo soy. Todo mi ser tiene que participar de la santidad. Cuando esto hacemos, entonces el testimonio de Cristo en la iglesia será conocido de los de afuera. Yo he escuchado de personas no conversas o no creyentes que se han sorprendido el día que han visto a un creyente en un culto, pero tenían años trabajando con él o con ella. Tenían años en la misma universidad, pero nunca ni por sospecha detectaron que era cristiano. Hasta que lo vieron en actividad de cristiano, actividad religiosa. Pero la gente no debería conocer nuestra vida de creyentes, de hijos de Dios, por vernos en el templo, sino por ser el templo. ¿Usted entiende lo que le digo? La gente no debería conocer que somos cristianos solo por vernos con una Biblia encuadernada en la mano. No, debería saberlo porque nuestra vida testifica al Dios que nos habita. Porque nuestra vida es el testimonio de Dios para el mundo. Por eso hay gente que cree en Dios pero no cree en nosotros. Y eso debería alarmarnos y producir una acción. Porque si el evangelio está encubierto entre nosotros, entre los que se pierden, también lo está. Amén. Amén. Y concluyo con esto. Es cierto que somos hijos de Dios, pero la plenitud de esto no ha llegado, pero ha de llegar. Porque el que comenzó la buena obra es fiel y Él la terminará. En ese sentido, debemos considerar que las eventualidades presentes que están sujetas al tiempo no deberían abortar en nosotros la realidad eterna que nos concierne. Pablo dijo en medio de las eventualidades, 2 de Corintios 4, 16 al 18, él dijo: ante todas estas cosas no desmayamos. ¿Cuáles cosas? Las situaciones difíciles a las que somos expuestos en el hogar, en el trabajo, en el ambiente, en el entorno. Dijo, ante todas estas cosas no desmayamos. Y hay una razón. Es que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. Pero Pablo hace una declaración para mí poderosísima. En el versículo 18, él dice, porque esta leve tribulación momentánea. Pablo le da dos características a las dificultades a las cuales él estaba expuesto, y nosotros también. La primera característica es leve. Leve viene de liviano, liviano de peso, de valor. Pablo está haciendo una comparación entre lo que está viviendo eventualmente y la realidad que lo gobernaba, que era eterna. Por eso él dice, está leve, pero luego dice que el resultado, que es eterno, pesa. Peso de gloria, peso leve. Pero Pablo también dice temporal, porque toda circunstancia a las cuales atravesamos en este mundo tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, el resultado, que es eterno, no tiene tiempo, no se limita. Entonces dice, sabiendo esto, no miramos las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. Y él declara esto afirmando a los colosenses que nuestra vida está escondida en Cristo. Y algo que está escondido es algo que está oculto. Por eso aún no somos lo que hemos de ser. Pero dice, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Quiere decir que el telón no ha sido quitado. El escenario no ha sido manifestado.
Apenas estamos en el andamiaje, en los preparativos, pero deje que venga la inauguración de esta obra. Y esta obra quedará perfecta, no por quienes o en quienes se está llevando a cabo, sino por quien la está dirigiendo. Cuando este edificio se termine, usted se sorprenderá con la semejanza, con la imagen que inspira, le da diseño y planos a todo lo que Dios está trabajando. No importa lo que usted atraviese en este mundo temporal, hay una realidad eterna sobre nosotros. Por tanto, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, algo que se está completando, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y todo el que tiene esta esperanza espera con placer, espera con felicidad, porque fiel es el que comenzó, el cual también terminará la obra en nosotros. Yo creo que es momento de levantar nuestra fe y levantar nuestros corazones y abrazar con todo nuestro ser esta gran verdad. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, es que lo sabemos, es que estamos convencidos, es que lo creemos, que cuando Él venga seremos semejantes a Él. Y esta es nuestra esperanza viva. La Biblia habla de una esperanza viva, no esperanza muerta. Esta es nuestra esperanza. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Si puede, coloque una mano en su corazón. Yo quiero que usted le hable a las decepciones temporales que hay ahí en su corazón, al desencanto, a esa intención de renuncia, de desmayo que usted puso allí porque le dio más crédito a una eventualidad liviana y temporal que a la realidad que nos gobierna en Cristo Jesús. Yo quiero que hoy tú levantes tu identidad de hijo, que levantes tu fe y abraces esta verdad. Tú eres hijo de Dios, y si hijo de Dios, heredero de Él y coheredero juntamente con Cristo. Esta es la verdad que te debe gobernar. Y esta verdad, aunque ya está completa en posición con Cristo, se está construyendo en ti. El Espíritu está trabajando fielmente en ti. Está utilizando las eventualidades y situaciones como escenarios para seguir progresando en esta edificación. Y parte de esta obra es esta palabra que hoy ha venido a iluminarte, que hoy ha venido a orientarte, que hoy ha venido a afirmarte y a encaminarte en la verdad de una nueva vida. Espíritu de Dios, levanta tu iglesia en todas las naciones de la tierra. Levanta a tus hijos que están ahí recibiendo, que están viendo esta enseñanza. Levántalos en esta fe, para que tu Hijo sea manifestado en nosotros. Señor, llénanos del placer, de la felicidad, de esta esperanza. Libéranos de esa tristeza que a veces nos caracteriza, Señor, de ese desánimo, porque deberíamos valorar qué es lo que tú nos has entregado. Nos has entregado el reino y todas las riquezas de tu gracia. Lo diste en tu Hijo. Y si nos has dado a tu Hijo estando aún enemigos de ti, cuanto más reconciliado por medio de Él nos darás todas las cosas. Por eso hoy nos levantamos con gozo, con un gozo que produce una gratitud que expreso en servicio y adoración, para darte lo mejor de mí en lo que me queda en esta tierra. No hay pandemia, no hay crisis, no hay escenario en este mundo que tenga capacidad ni de separarme de ti, ni de abortar en mí lo eterno que he recibido. Hoy me levanto en este entendimiento y en esta fe para caminar de manera precisa y productiva en la nueva vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Señor nuestro. Amén, amén. Que la palabra de verdad y de gracia que todos ustedes han recibido sea fructífera en sus vidas, que dé un fruto permanente y abundante en ustedes y de ustedes a los suyos. Amén, amén. Bendecidos.